En el estudio de hoy nos enfocaremos en un tema de vital importancia para estos tiempos que nos ha tocado vivir. Como Iglesia del Señor, podemos decir que somos la generación del rapto de la Iglesia, ya que estamos a puertas de este maravilloso acontecimiento del arrebatamiento de la Iglesia. Es por ello que el día de hoy estudiaremos acerca de estas 4 señales de los tiempos finales. Cabe destacar que todas estas señales son muy claras en las Escrituras Sagradas, ya que nos muestran cuán cerca estamos del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vemos con atención aquella advertencia que nos da nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42, nos dice la palabra del Señor: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esto nos desafía a vivir una vida plena, permaneciendo siempre preparados, vigilantes y en estado de alerta. Esta es la razón por la cual en nuestro estudio de hoy abordaremos estas 4 señales de gran importancia que las Escrituras Sagradas destacan de manera precisa. Entonces, a continuación veremos la primera señal, siendo esta la apostasía. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Aquí el apóstol Pablo nos advierte claramente acerca de toda esta gran apostasía que se llevará a cabo en estos tiempos finales, la cual viene a ser el abandono de la fe verdadera. Cabe resaltar que muchos en estos tiempos finales se apartarán de la verdad de Dios para seguir doctrinas humanas y demoníacas. Entonces, es aquí donde muchos se preguntarán: ¿cómo podemos identificar esta gran apostasía que nos habla la palabra de Dios? Al escudriñar las Sagradas Escrituras, podemos ver señales importantes de la apostasía, como la proliferación de los falsos maestros, la cual irá en aumento cada vez que nos acerquemos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado». Es por ello que podemos ver claramente a muchas iglesias hoy por hoy que buscan agradar más al mundo antes que a Dios. Tanto el materialismo como el relativismo han llegado a invadir incluso a los púlpitos donde se predica la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual, en medio de toda esta confusión espiritual, nosotros, como verdaderos cristianos, debemos permanecer siempre firmes en la sana doctrina. La palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 15, nos dice la palabra del Señor: «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios, no en emociones ni filosofías humanas. Segundo, la ciencia aumentará. La palabra de Dios es muy clara al decirlo. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Tal como podemos observar aquí, el profeta Daniel recibió la revelación: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta profecía describe con precisión nuestros días, donde el conocimiento y la tecnología crecen a grandes velocidades sin precedentes. Ejemplos actuales del aumento de la ciencia, entre los cuales podemos ver, primero, las innovaciones tecnológicas, el auge de la inteligencia artificial, la exploración espacial y grandes avances médicos. Segundo, la globalización y la interconectividad.
Todo esto ya es posible desde la creación del Internet y las redes sociales. Y tercero, el uso de la tecnología para el control y la vigilancia. En este último punto, podemos destacar también que las escrituras sagradas nos hablan acerca de un control global sin precedentes, regidos por el mismo diablo encarnado. La palabra de Dios lo describe como el hombre de pecado o el hijo de perdición, el anticristo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículos del 16 al 17, nos dice la palabra del Señor: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Al poder ver todos estos grandes avances de la ciencia, veremos también que cada día que pasa, la humanidad se alejará cada vez más de Dios. Observemos que la palabra de Dios lo describe claramente en el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 22, nos dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es que, aunque la ciencia aumente, la verdadera sabiduría proviene del temor de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como verdaderos cristianos, debemos usar tanto la sabiduría como el conocimiento para glorificar a Dios y no para apartarnos de Él. Tercero, el amor de muchos se enfriará. Al estudiar las Escrituras sagradas, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos da una fuerte advertencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como podemos notar, en los tiempos finales, la humanidad experimentará una frialdad espiritual y moral. Todo esto ya se está visualizando fuertemente en la actualidad. Evidencias actuales del enfriamiento del amor tales como el creciente egoísmo y materialismo. La palabra del Señor es clara al decirlo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 nos dice la palabra del Señor: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Divisiones familiares y sociales. Muchas relaciones están marcadas por el orgullo y la indiferencia. La violencia y la falta de empatía se han normalizado en la sociedad. De igual manera, podemos ver también que nuestro Señor Jesucristo reprendió a la iglesia en Éfeso. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 nos dice la palabra del Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor hacia Dios y hacia los demás debe ser una característica distintiva de nosotros como creyentes. Como verdaderos cristianos, estamos llamados a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 8, nos dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este amor nos distinguirá del mundo y será una luz en la oscuridad. Cuarto, la nación de Israel como el reloj profético de Dios. Nuestro Señor Jesucristo usó la parábola de la higuera para describir todos estos eventos finales. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 32 al 34, nos dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera representa a la nación de Israel. Señales muy claras y directas se encuentran en las Escrituras sagradas sobre el cumplimiento profético en Israel. Primero,
la restauración de Israel como una nación en el año 1948. La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías capítulo 66 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Segundo, el regreso de los judíos a su tierra prometida. La palabra del Señor nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 36 versículo 24, nos dice la palabra del Señor: Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Los constantes conflictos en el Medio Oriente son señales de que el tiempo final se acerca. Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que ocurre en la nación de Israel tiene implicaciones para el plan divino de los tiempos finales. Asimismo, debemos tener presente que cada profecía cumplida es un recordatorio de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está ya a las puertas. Como conclusión, en el estudio de hoy hemos reflexionado acerca de estas 4 señales claves de los últimos tiempos. Primero, la apostasía, un alejamiento masivo de la fe. Segundo, el aumento de la ciencia, un crecimiento del conocimiento humano sin dirección divina. Tercero, el enfriamiento del amor, la maldad que domina los corazones de muchas personas. Y cuarto, Israel como el reloj profético de Dios, una prueba viva de que Dios siempre cumple sus promesas. Es tiempo de reflexionar sobre cómo se encuentra nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados para su venida? Seamos vigilantes y vivamos con urgencia, compartiendo la verdad del Evangelio a todas aquellas personas que aún no conocen de Cristo. Asimismo, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con cada uno de vosotros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, que nos alerta y nos prepara para los tiempos finales. Ayúdanos a permanecer firmes, a no enfriarnos, a vivir conforme a su santa y poderosa voluntad, esperando en todo momento su gloriosa venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.